Hola gente, bienvenidos a mi canal. Esto es Enfermero Académico. El tema que vamos a tratar es me siento motivado estudiando enfermería. Esto es para aquellos chicos y chicas que ya arrancaron el camino de la universidad en enfermería, la carrera. Parto desde mi experiencia. A mí cuando decidí estudiar enfermería, a mí me gustaba mucho lo que era la biología, la anatomía, la fisiología y la química, ¿sí? Porque son materias que ustedes chicos van a ver durante la enfermería profesional o en la carrera técnica, ¿cierto? Entonces es fundamental que nos guste y nos llame la atención como eso, que las partes del cuerpo, que cómo funcionan los sistemas y cómo funciona el ojo, que no nos dé asco las secreciones, la sangre, el moco, la orina, la materia fecal. Súper fundamental. Normalmente uno empieza el semestre, los primeritos, viendo como cosas de comunidad, de salud pública, ¿cierto? Los conceptos de enfermería, que las teorías de Florence Nightingale, las teoristas de enfermería, como la ley 100 o la ley que rige la salud en tu país. Uno empieza por ahí como por los conceptos básicos, ¿sí? Los que estudian en la profesional ya empiezan a ver directamente lo que es química y biología del último semestre de bachillerato, empiezan a ver como un recorderis, ¿cierto? Entonces les dan su módulo de química, de anatomía y empiezan. Y otras materias ahí de relleno que no nos vamos a meter en eso, ¿sí? En el primer y segundo semestre ustedes ya deben tener claro si la enfermería es lo que ustedes estaban buscando o esperando o no. Tengan en cuenta esto, la universidad en las primeras materias, los primeros semestres es aburrido, porque todo es teoría. Y los que son profesionales o estudian para ser profesionales, más o menos por ahí como en el tercer, cuarto semestre, es que van a ir al campo de práctica, pues como a entrenarse un poco y empezar como esa euforia, ¿no? Porque uno quiere ir ya a clínica, ir ya a campo, estar como con la comunidad. Entonces eso es como un poco como a la espera, entonces no se desesperen. Los chicos que son técnicos empiezan pues su primer semestre, los 3 primeros meses son como teoría y después sí van un poco a la práctica comunitaria. Importante chicos, vayan pensando desde ya los que se van a perfilar como auxiliares en qué se van como a especializar, o sea, una vez salgan de la universidad, en qué servicios quieren estar. Una recomendación, perfílense siempre a servicios críticos. ¿Cuáles son los servicios críticos? Los servicios críticos son, por ejemplo, UCI, o sea, unidades de cuidados intensivos, sea adultos, intermedia, pediátricas o neonatales, ¿sí? Siempre a las UCIs, a las unidades de quemados, al servicio de cirugía y urgencias. ¿Por qué? Porque es un personal que es muy apetecido. Es muy poco el personal que se entrena en esas áreas y por ende pues va a ser como un personal muy apetecido para todas las instituciones de salud, ¿sí? Y muchas veces, por así decirlo, también pues van a ser a los menos que van a echar en una clínica porque es personal difícil de conseguir. Entonces, cuando ustedes terminen de estudiar auxiliares de enfermería, perfílense por hacer como entrar a esos servicios a trabajar y vayan saltando, no se queden que toda una vida, 15 años en un servicio de urgencias, no, roten. Yo desde mi experiencia se lo digo, roten. Cuando yo me gradué como enfermero, porque bueno, yo fui muy buen estudiante, eso siempre me lo dejó claro una docente. Siempre perfílese a los servicios críticos, que siempre el personal es apetecido y es muy raro que los saquen o los echen o les terminen el contrato. Mientras que los de hospitalización, que es como el área común en enfermería, pues siempre van a encontrar reemplazos. Siempre va a haber gente entrenada para esos servicios. Entonces me caló y yo siempre hice eso. Duraba, por ejemplo, 2 años en urgencias, pedía cambio de servicio en esa misma institución, me fui para cirugía, ahí aprendí cirugía cardiovascular, trasplante renal, trasplante cardíaco, después pasé a UCI pediátrica, después pasé a UCI neonatal, ¿sí? Después pedí cambio para la unidad de quemados y así, roté por todas las especialidades, hasta por salud pública. Y ahorita 20 años después de haber hecho eso, es lo mejor que pude haber hecho para mi profesión y para mi hoja de vida. ¿Por qué? Porque yo puedo trabajar en cualquier área. En mi currículum pongo todas esas áreas
y ya especializaciones y ya en cualquier parte consigo empleo por eso. Porque yo, y así me lo dicen los jefes de recursos humanos, es que usted tiene una hoja de vida tan buena, tan excelente, que yo lo puedo poner en cualquier parte, en cualquier servicio, y es verdad. Entonces, enfermera, enfermero que te vas a graduar, siempre perfiles de esa manera, servicios críticos y no quedarse en uno solo. Pidan cambio, pidan que los trasladen, pero pidan, sepan pedirlo, porque ustedes quieren aprender, ¿listo? Y créanme que a ustedes nunca les va a faltar el trabajo. Otra cosa importante y ténganlo en cuenta es por ustedes ser chicos nuevos recién egresados, pues de pronto no van a ganar igual que el que lleva 5 años o 10 años, ¿no? Tienen que tener paciencia con eso, o sea, ganarse en como la plaza, como en su sitio de trabajo, para poco a poco profesionalmente ir creciendo y darle el aporte a todos. Sean muy pacientes con el personal antiguo porque no sé por qué en enfermería el nuevo es como una carga para el resto del equipo, pero tengan paciencia, no se dejen desmotivar, siempre únanse al enfermero más antiguo, ¿sí? Si le gusta enseñar, para que le pueda transmitir todos esos conocimientos súper importantes del servicio donde llegan. No se pongan a ser amigos del más nuevo, porque eso es lo que pasa normalmente, ¿no? Entonces los dos más nuevos, los dos más nuevitos del servicio se unen como para darse el apoyo. No, porque un ciego está llevando a otro ciego, o sea, entonces no es lo correcto, ¿sí? Traten de hacer amistad con los antiguos como para conocer el servicio, los procedimientos, cómo funciona el hospital, ¿sí? Como esos tips importantes, ¿no? Al principio va a ser difícil, no se los voy a negar porque suele ser difícil, pero hagan el esfuerzo y ustedes verán los resultados en 6 meses. Ahora el tiempo. ¿Cuánto tiempo yo voy a ver mis resultados? Chicos, sean pacientes. Ustedes yo entro hoy a una institución y yo puedo dar un concepto de mi trabajo, en mi caso, que ya llevo más de 15 años en mi profesión, a los 6 meses. Yo ya puedo dar un concepto. En el caso de ustedes también, a los 6 meses se evalúan. Si lo que ustedes, si el conocimiento que ustedes ingresaron es igual que el que tienen ahora a los 6 meses, al año de estar en esa institución. ¿Listo? Los sueldos en algunas clínicas no son tan buenos, pero empezando nos toca adquirir la experiencia. Yo con experiencia puedo darme el lujo de escoger qué trabajo quiero y qué trabajo no, porque tengo una excelente hoja de vida por todas esas experiencias que yo tuve. Pero los que están empezando hasta ahora, aprendamos a ser conscientes de esas cositas, agachemos la cabecita, aprendamos de los servicios para dentro de unos 5 años poder exigir un sueldo adecuado. ¿Listo? No en todas las clínicas pagan puntual, es verdad. En la mayoría de las clínicas en Colombia, pues algunas, las mejores, están como quedadas en sueldo. Son muy poquitas las que realmente pagan puntual y le reconocen el trabajo al equipo de enfermería. Pero eso no quiere decir que tú no vayas a ser parte algún día de eso. Y a mí me pasó. Una vez yo trabajaba en una clínica donde me pagaban por ahí cada 3 meses y yo miraba la clínica de enfrente, que era donde todas las enfermeras de la ciudad querían estar. Y yo decía, algún día voy a estar trabajando en esa clínica. Y así fue. A los 2 años me postulé, pasé las pruebas y empecé a trabajar. Allá duré casi 10 años, ¿sí? Y aprendí muchísimo. Allí fue donde aprendí de cirugía, trasplante y todo, muchísimo. Pero miren que sí se puede. Si yo tengo un objetivo claro en mi vida, yo lo puedo llegar a realizar, ¿sí? ¿Qué otra cosa les comento? El área de trabajo, para desenvolverse se puede aprender muchísimo. El área, lo que nosotros aprendemos en la universidad no es nada comparado con lo que uno ve en realidad en las clínicas. Lo que dicen, en la práctica es completamente distinto, sí, algunas veces porque en las clínicas se guían es por protocolos. No es lo mismo, por ejemplo, en una clínica toman laboratorios de una manera, pero en esta clínica los toman de otra, hacen este procedimiento de esta manera, limpian los equipos de esta forma, con este líquido, lavan las extremidades del cuerpo para cirugía de una manera o con una sustancia diferente a las otras. Entonces es tener capacidad adaptativa de que lo que me vayan enseñando en las diferentes clínicas donde yo vaya a estar, pues me vaya adaptando, ¿cierto? Eso es fundamental. Yo no puedo llegar a decir, no, es que yo tengo 10 años trabajando en cirugía
y nosotros lavábamos con esto y empezábamos así. No. Yo debo llegar y me debo integrar a un equipo de trabajo, ¿cierto? Y debo acatar las normas y los procedimientos que allí se ejecutan, ¿sí? Como ellos lo ejecutan, porque ellos tienen sus propios reglamentos, sus propios procesos, sus propios procedimientos, todo eso. No se desanimen, adelante si ustedes llegan a este paso. Si ustedes, como yo les había dicho en el video anterior, ustedes ya tienen la disposición para servir, para ayudar, no le tienen asco a las secreciones, les gusta colaborar, esta carrera es para ustedes. Entonces es tener paciencia, seguir adelante. Cuando se gradúen como auxiliares de enfermería, sigan estudiando, no se queden ahí, sigan capacitándose. No es lo mismo tener un auxiliar de enfermería de urgencias, por ejemplo, a tener un auxiliar de enfermería de urgencias con diplomados, con talleres o un auxiliar actualizado. Acuérdense de eso. Siempre estén actualizando, independientemente de que mi amigo o mi compiche no lo haga. No, háganlo, actualícense, estudien, ¿sí? Para que las empresas los tomen mucho más en serio y su hoja de vida se ponga cada vez mejor. ¿Listo? Soy tu enfermero que te explica temas reales en segundos. Un abrazo. Sigue adelante, no te desanimes. Si esta es tu carrera, no te desanimes. Métele el hombro y verás los resultados. Bye, bye.